Hola a todos, continuamos un día más con nuestro curso de testing. Hoy hablaremos de la importancia de disponer de un entorno separado para nuestras pruebas automatizadas y revelaremos los pasos que seguimos en Zattaka para realizar esta configuración en un proyecto de Laravel. Como hemos tratado en vídeos anteriores de esta serie, el testing puede producirse de forma manual o de forma automatizada. Para poder ejecutar pruebas automatizadas con éxito, es necesario contar con una base de datos distinta a la que se usa en el entorno de desarrollo. Esto es así porque estos dos entornos satisfacen necesidades totalmente diferentes. Imaginad por un momento que os contratan como programadores en una aplicación tipo red social. Os dan el acceso al proyecto, lo descargáis en vuestro ordenador local, lo ejecutáis en el navegador y os dais cuenta de que no se visualiza nada. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Lo adecuado sería que nuestra base de datos de desarrollo contuviera información para que en el navegador pudiéramos ver el funcionamiento de la aplicación con sus publicaciones, sus comentarios, sus me gustas, etc. Esto ayudaría a entender la aplicación tanto al nuevo desarrollador como a cualquier otra persona a la que se le mostrara una demo del proyecto. En contraste con esta necesidad, la base de datos destinada a las pruebas automáticas debe ser lo más ligera posible y contener datos mínimos. ¿A qué nos referimos por mínimos? Pues podéis pensar en aquellos datos de configuración básicos que deben existir para que la aplicación funcione. Esto podría incluir algunas tablas maestras, por ejemplo, para países o municipios, y de forma frecuente la presencia de un registro para el usuario administrador de la aplicación. Este interés por tener una base de datos mínima para el testing automático se fundamenta en la máxima de que nuestros tests deben ser inocuos y no dejar residuos, o dicho de otro modo, cuando un test escribe en la base de datos, debe en última instancia revertir esta operación para que el estado de la base de datos sea el mismo antes y después de la ejecución del test. Esto, por tanto, choca de frente con la intencionalidad de la base de datos de desarrollo, que es precisamente disponer de muchos datos de prueba de forma sostenida en el tiempo. Así pues, sabiendo que bajo ningún concepto deberíamos usar la base de datos de desarrollo para nuestras pruebas automatizadas, la materialización de estos dos escenarios independientes pasaría por la utilización de seeds diferentes para cada uno de estos entornos. A continuación, os mostramos los tres pasos sencillos para configurar esta base de datos. Primero, crearemos un fichero de configuración distinto al de desarrollo. En segundo lugar, generaremos una nueva base de datos. Y por último, ejecutaremos las migraciones y seeds pertinentes para establecer las tablas y datos requeridos en este entorno. Por cierto, a diferencia de otros tutoriales sobre esta temática que podéis encontrar en YouTube, nosotros no usamos SQLite para el almacenamiento de nuestros datos de testing automático. Aunque es el más sencillo de configurar, ya que viene por defecto con una instalación de Laravel, nosotros preferimos usar directamente una base de datos de Postgres. De este modo, nuestro entorno de pruebas es lo más fidedigno a nuestro entorno de producción y evitamos sorpresas desagradables. Para que no se alargue mucho el vídeo, fuera de cámaras hemos duplicado el fichero .env y lo hemos renombrado a .env.testing. En su interior deberíamos cambiar obligatoriamente el valor de la variable de entorno db/database para que coincida con el nombre que le vayamos a asignar a nuestra base de datos para pruebas automáticas, que en nuestro caso es test. Y para ser congruentes, también indicaremos que el valor de app-env es testing. Desde vuestra herramienta de gestión de bases de datos favorita, nosotros en este caso estamos usando Deviver, debemos crear la base de datos test, que es como hemos escrito en el fichero de configuración que se llamará. Si os fijáis, ya existe una denominada onboarding, pero esta es la que usamos en el proyecto para nuestras pruebas manuales en el entorno de desarrollo. Así pues, vendríamos aquí encima de la carpetita esta de bases de datos, crear nueva base de datos, llamaríamos test. Y ya tendríamos aquí la base de datos que evidentemente no tendría ninguna tabla. Sobra decir que la base de datos es de Postgres porque previamente hemos creado la conexión, hemos elegido Postgres, descargado el driver pertinente y en fin, toda la configuración previa que si vosotros es la primera vez que establecéis una conexión de Postgres, pues tendréis que hacerlo antes de la creación de la base de datos. Perfecto, pues ya solo nos faltaría ejecutar las migraciones y lanzar los seeds del proyecto para crear la estructura y los datos que queremos en la base de datos test. Así que nos vendríamos al terminal y ejecutaríamos php artisan migrate fresh. El fresh lo que haría sería eliminar todas las tablas de la base de datos, les haría un drop y luego, muy importante, le indicaríamos mediante el flag env que queremos que
esta instrucción se ejecute contra el entorno de testing. Por tanto, irá a leer el fichero .env.testing y será de este fichero del que recoja los datos de la base de datos contra la que actuará. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si aquí pusiéramos Pepito, pues buscaría un .env.pepito. ¿De acuerdo? Y ya opcionalmente le podemos añadir el ANSI para que se pinte bonito en pantalla. Genial, pues ya tendríamos todas las tablas creadas. Vamos a comprobarlo. Renovamos aquí en Beaver y efectivamente aquí tenemos todas las tablas que han sido generadas por las migraciones del proyecto. De nuevo en VS Code vamos a ejecutar ahora los seeders. Para ello escribiríamos php artisan db::seed. Igualmente indicaríamos que queremos que se ejecute contra la base de datos de testing. Y aquí, muy importante, le indicaríamos el flag class para establecer el fichero de seeder que es el que queremos lanzar. En nuestro caso tenemos un seeder particular que orquesta, por así decirlo, las llamadas a los diferentes seeders que deben de ser ejecutados contra la base de datos de testing, ¿vale? Los tenemos aquí. Si os fijáis, tenemos 3 seeders diferentes que son los que orquestan las llamadas a los seeders necesarios para los 3 entornos diferentes, que serían, por un lado, el database seeder, que es el de desarrollo, por otro lado, el deploy seeder para producción y el testing seeder para las pruebas automatizadas. Antes de ejecutar la instrucción, vamos a abrir aquí la tabla municipios. Pues así vemos que está vacía ahora mismo. Previamente hemos ejecutado las migraciones, hemos creado las tablas, pero ahora al ejecutar los seeders esto se va a rellenar. Venimos por aquí, refrescamos y ahora sí dispondríamos de los datos necesarios en nuestra base de datos para las pruebas automatizadas. Como habéis podido ver, estas dos instrucciones para ejecutar las migraciones y los seeders son un poco largas. Si por cualquier motivo vuestra base de datos de pruebas automatizadas se corrompiera o simplemente os movierais a otro proyecto y tuvierais que configurar una estructura y unos datos diferentes para la base de datos de test, os tocaría volver a repetir estas dos instrucciones, lo cual podría ser un poco tedioso. Un truco para que esto sea más rápido es crearnos un script de Composer que se encargue de esta operativa. Por ejemplo, nosotros aquí hemos creado un script migrate::testing que lo que hará será ejecutar en primer lugar la instrucción de migraciones y en segundo lugar la de los seeders. Vamos a probarla. En dbeaver vamos a sobreescribir algún valor que pueda existir aquí para el nombre de este primer pueblo. Volvemos a VS Code y ejecutamos el script que acabamos de crear. Y como podéis observar, primero ha ejecutado la instrucción de las migraciones y luego la de los seeders. Volvemos a dbeaver y este 222 debería de volver a su valor original. Efectivamente, el código vuelve a ser el anterior. Y estas serían las configuraciones necesarias en un proyecto de Laravel. Puede que algunos de vosotros os preguntéis cómo sabe PHP Unit contra qué base de datos ejecutar los tests. Y es una excelente pregunta. Si vamos a usar una base de datos diferente para nuestras pruebas automáticas, deberemos sobreescribir la variable appenv en el fichero de configuración de phpunit.xml para indicarle que lea los valores de conexión a la base de datos indicados en el fichero .env.testing. En el caso de Laravel, esta configuración ya viene por defecto, pero si vuestro proyecto no usa este framework, deberéis revisar que esta configuración la tengáis así en vuestro phpunit.xml. Y ahora sí, podríamos dar el tutorial por finalizado. Hemos aprendido que al utilizar una base de datos distinta, específica para las pruebas automatizadas, evitamos que nuestros tests puedan afectar a los datos de la base de datos de desarrollo y viceversa. Esperamos que hayáis encontrado este vídeo de utilidad y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo.